Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, 19. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor. Te lo leo en esta versión, palabra de Dios para todo. Dice, entonces, esto dijo el Señor. Si cambias y regresas a mí, yo te reanimaré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que seguirte a ti y no tú quienes tienes que seguirlo a ellos. ¿Sabe? Hoy que la mayoría parte del mundo celebran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el título de la enseñanza de hoy es Reanimando nuestra vida espiritual. ¿Sabes por qué Él resucitó? Para darnos vida. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice que para darnos vida y vida en abundancia. ¿Usted lo cree? Amén. Así que toca al hombro a la persona que tiene cerca, dile, Dios quiere reanimarte. Dile, en todas las áreas, pero sobre todo en la parte espiritual. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana de celebración. Amén. Con este día de ayer lluvioso, ¿verdad que sí? Sabroso todo ese día, ¿ven? ¿Salió a bañarse en la lluvia? No, yo le dije a la pastora, pero no quiso. Dijo, no, vamos a dejar pasar esta lluvia, nos bajamos para la otra. Quiero leerte el mismo texto en Jeremías 15, 19, pero en otras versiones. La versión Dios habla hoy dice, entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú debes volverse a ellos. La versión NBB dice, el Señor respondió, déjate de necedad y habla con algo de inteligencia. Solo si pones en mí tu confianza, te dejaré continuar como mi portavoz. Tienes que ser tú quien influye en ello y no al revés. La versión NBI dice, por eso así dice el Señor. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Y la versión del palabra de Dios, palabra del pastor Levin habla hoy. Dice así, digo así, si regresas arrepentido, también yo, el Señor, permitiré que regrese para tomar posición y para que permanezcas. Cuando extraiga lo bueno de lo malvado, aparecerás aquí y ahora para llegar a ser como mi boca. Ellos nunca deben influenciarte a ti, pero tú sí debes influenciarle a ellos. Amén. Escúchame esto. Ninguna persona goza de una verdadera reanimación espiritual si no tiene una auténtica intimidad con Dios. O sea, sin que antes su comunión con Dios haya sido restaurada. De hecho, la muerte espiritual que la gente tiene es la separación de Dios. O sea, cuando usted y yo decidimos hacer lo que queremos nosotros y no lo que Dios dice que tenemos que hacer. Así que la muerte espiritual comienza con separación. Diga conmigo, separación. Te lo voy a poner en este contexto para que me entiendan un poquito mejor. Cuando una madre deja de tener el vínculo más perfecto en el ser humano, que es cuando esa mamá tiene a su hijo, a su hija en el vientre, hay una separación de ese vínculo. ¿Sabe cómo lo separan? Cuando le cortan el cordón umbilical. Hay una separación. Escúcheme esto, préstame atención. No hay mayor conexión de un ser humano a otro que ese cordón.
¿Me está escuchando? Entonces, hay separación ¿cuándo? Cuando el cordón umbilical es cortado. Ya hay separación. De hecho, algunos pueden sentir, aun cuando podemos entenderlo espiritualmente, que son dos personas, humanamente hablando, cuando todavía también entendemos que son dos personas, están unidas por ese cordón. ¿Verdad que sí? Y aun cuando es difícil entenderlo o analizarlo o más o menos graficarlo en nuestra mente, ellos unidos todavía siguen siendo una persona. ¿Por qué? Porque la mamá es la que come. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo come la criatura? A través del cordón umbilical. A través del cordón umbilical es que lleva todas las enzimas, todas las vitaminas, todas las seres, todos los sentimientos, las emociones, todo es conectado allí. Ahora escúcheme esto. Eso pasa igual en el matrimonio. ¿Cuándo hay muerte en el matrimonio? Cuando hay separación. ¿Está aquí conmigo? Ahora escúcheme. Cuando usted y yo tenemos muerte espiritual, cuando nos separamos de Dios, entonces comienza una muerte espiritual. Pero el Señor te trajo en esta mañana hoy a ti y a todos los que nos ven por las redes sociales. Amén, que estamos estrenando un micrófono, vamos a ver qué tal se escucha ahora mejor. Escúcheme esto. Nosotros esperamos que esa reconexión, esa reanimación vuelva a nuestras vidas, pero para eso tenemos que acercarnos a Dios. Así que dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, necesitamos acercarnos al Señor. Ahora, préstame atención a esto. El asunto es que tristemente hoy en día existen algunos hombres y mujeres que en el pasado habían disfrutado de la comunión con el Señor, pero ahora llevan días, meses o tal vez años sin volver a disfrutar de la presencia de Dios. Y no te estoy hablando del fresquito, del corrientazo, del calorcito, del estremecimiento. No te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de esa presencia del Señor que uno disfruta en el corazón. Porque algunos dicen, bueno, yo fui hoy a la iglesia, pero hoy Dios no hizo nada, pues yo no sentí nada. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a sentir a Dios a través de los sentimientos y las emociones. Y discúlpeme que le mate su vaca sagrada, pero Dios no se mueve ni por los sentimientos ni por las emociones. A pesar de que puedes tocar o influenciar en ello, Dios no se mueve así. Dios se mueve a través de nuestra convicción, de lo que usted y yo creemos en Él. Amén. Sintamos o no algo. ¿Aló? Y de hecho, muchos de nosotros tenemos la palabra, el cliché, no sé cómo pudiéramos decirlo, o la mala maña, de decir, ay, yo siento de parte del Señor. Pero en realidad Dios no se mueve por los sentimientos. Dios se mueve por la convicción o por la fe que usted y yo creemos que Él puede hacer algo. Así es que se mueve el Señor. No es que yo siento, pero claro, tenemos a veces esa costumbre de decir, bueno, yo siento de parte del Señor. Le voy a revelar un secretico el día de hoy. Por favor, no se lo diga a nadie, solamente para que usted crezca en lo espiritual. La mayoría de la gente cuando dice yo siento de parte del Señor, eso no viene del Señor. Porque cuando dice yo siento, o sea, es un sentir en mí, es algo que yo estoy sintiendo, es posible que sea Satanás o nuestras propias emociones que nos están influenciando para decir eso. Ahora, cuando yo digo, tengo palabra de Dios para tu vida, o tengo una palabra de Dios que Dios me dio para ti, o Dios te dice, es otra cosa. Pero, porque tenemos, inclusive yo a veces lo he dicho, y a veces se me sale también, bueno, yo siento. ¿Aló? Pero usted vino esta mañana para ser resucitado, amén, reanimado en la parte espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Escúchame. Así sucedió. De la misma manera, el pueblo de Israel durante el cautiverio de 70 años en Babilonia. Ellos se separaron de Dios.
Las Escrituras nos enseñan que recibieron el castigo por su desobediencia e idolatría, mandándolas al exilio. Y fue precisamente en el exilio en donde se dieron cuenta de la sequía espiritual en la que vivían. Mira, hoy, en este tiempo, en estos días, mucha gente está celebrando estos días. ¿Verdad que sí? Y se van a disfrutar, y se van para la playa, y se toman fotos, y se van para el parque, y se van para la montaña, y van a visitar familia, y disfruten. ¿Pero qué están celebrando? Bueno, no, estamos celebrando la Semana Santa. Ah, pero ¿qué tiene que ver la Semana Santa? O lo que la gente llama Semana Santa. Bueno, tiene que ver con la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Escúchame, si tú en realidad estás disfrutando o estás celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, entonces usted y yo tenemos que estar activados espiritualmente para entender su propósito. Por ejemplo, por eso es que hoy estamos en la casa de Dios. Porque hemos, escúchame, entendido que necesitamos reanimarnos espiritualmente. ¿Sabe qué está haciendo la mayoría de la gente? Paseando, disfrutando, celebrando, bañándose en la playa. Y yo no digo que eso es malo ni es pecado. Yo digo que si estamos avivados espiritualmente, estamos en la casa de Dios celebrando la victoria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aló! No importa que algunos me vean así medio feo. Pero dile a la persona que tienes a tu lado, dile, por eso el Señor te trajo hoy, dile. Y a los que están en la playa y me están viendo por las redes sociales. Escúchame, el pueblo de Israel después de 70 años de esta aflicción, Dios le había traído de nuevo a su tierra, que gozaran de nuevo de las bendiciones que había prometido. Aunque Israel había dejado de pensar en su Señor y se había alejado de Él, Dios no se había olvidado de ellos. La mayoría de la gente hoy se olvidó del Señor, porque mucha gente está paseando, está disfrutando. Escúchame, pero no está honrando a Dios. Se olvidaron de que esta celebración es del Señor. Pero nosotros nos agarramos las celebraciones para nosotros, ¿verdad que sí? Pero Dios nunca se olvida de nosotros. Siempre Dios tiene en cuenta a su pueblo, incluso cuando estamos en momentos difíciles. Incluso cuando días como esto, en vez de estar en la casa de Dios, honrando y sirviendo y alabando a ese Dios, escúchame, estamos bañándonos o estamos disfrutando. Aún así, Dios nos sigue amando y Dios quiere que usted y yo seamos reanimados espiritualmente. Desde luego, el Padre ha establecido un método para que usted y yo, a través de la persona de Jesucristo, podamos ser restaurados en una condición de regresarnos a Él, de vivir una vida espiritual reanimada. ¿Lo quiere conocer? ¿No? Entonces le predico a la otra gente. ¿Lo quiere conocer? Gloria al Señor. Número 1, necesitamos tener una vida de oración. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dile a la persona que tiene cerca, dile, te puedes acercar al Señor. Dile, con confianza. ¿Se acuerda la propaganda del limpiador de baño? Puede pasar con confianza. Escúcheme. La oración sincera, genuina
transparente y sencilla es la forma más efectiva de acercarnos confiadamente a Dios. ¿Por qué digo la oración transparente, sencilla, genuina? Porque no se trata de esa oración preparada, exagerada, elocuente, sino esa oración sencilla. Lo he dicho en varias ocasiones. En una oportunidad llega su hijo a su papá y decirle: ¡Oh, Padre hermoso, que estás sentado en tu sillón favorito, viendo la televisión! Hoy vengo delante de ti suplicándote, este humilde servidor e hijo tuyo, para que en tu voluntad poderosa, grandiosa, eterna, pueda suplirme lo necesario para poder comprar un helado. Y el papá, ya va. Digo, ¿por qué no viene solamente? Me dice: papi, ¿me puedes comprar un helado? Y entonces el niño se le queda viendo al papá y le dice: bueno, papá, lo que pasa es que como tú le oras hacia Dios, yo me imagino que esa es la manera para que las cosas sí funcionen. Aló. Entonces a veces queremos venir con unas oraciones, tú sabes, no. Voy a buscar las palabras. Y no es que sea malo ni sea pecado, sino que a Dios le gusta más escuchar esas oraciones sencillas, simples. Diciéndole: papá, te necesito, ayúdame. Mira esta situación, Señor. Y claro que podemos adorarle. Y claro que necesitamos adorarle. Escúchame, pero con un corazón genuino. A veces queremos buscar unas palabras redundantes para que la oración se escuche un poquito más, tú sabes, más espiritual. Más wow, tremendas palabras. ¿Aló? Bueno, esa es la manera más efectiva, sencilla, en que podemos acercarnos confiadamente a Dios. Algunos cristianos lo practican de una forma sumisa. En algunas ocasiones tenemos que inclinar nuestra cabeza como una manera de reverenciar a nuestro Señor. De hecho, voy a matar otra vaca sagrada. Ay, Dios mío. Escúchame esto. La mayoría de nosotros lo hacemos por costumbre, porque es algo ya aprendido. A veces una maña, pero algunas son media malas mañas. Y siempre que oramos, ¿qué hacemos nosotros al orar? Cerramos nuestros ojos. Te hago yo una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia aparece que usted y yo tenemos que cerrar los ojos para orar? ¿Aló? Claro, no vamos a contar. No digo que sea malo, que sea pecado, que es incorrecto. No. Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo? De hecho, en algunas oraciones que vemos en la Biblia, inclusive algunas de David, ellos hacen una oración y dicen: Señor, hoy te exalto, veo, Señor, tu hermosura. Pregunto yo: ¿cómo vas a ver la hermosura si tienes los ojos cerrados? Y eso es literal. Eso no es que, bueno, es que yo vi el mundo y vi que es hermoso y entonces le estoy diciendo al Señor: Señor, hoy yo clamo a ti, veo tu hermosura y veo todo lo hermoso que hiciste. No, porque el pueblo de Dios, el pueblo judío, generalmente son personas que eran literal. Si yo le digo al Señor: Señor, yo clamo a ti porque veo tu hermosura, es porque la estoy viendo. Aló. Pero nosotros tenemos la costumbre de cerrar los ojos para orar. Yo creo que era que cuando estamos chiquitos siempre decían: no, que los demonios andan por ahí, tenemos que cerrar los ojos por si acaso y tal. Sí, hay momentos que podemos cerrar los ojos y no hay problema, no hay pecado, no hay problema yo con eso. Pero hay momentos inclusive que usted y yo tenemos que orar con los ojos abiertos. Aló, disculpe que mate su vaca sagrada.
Está bien, no hay problema, lo podemos hacer, claro que sí, no hay rollo, tranquilo. Me ocurrió una experiencia, una de las personas que a mí que me enseñó la parte de la mecánica automotriz. Me llama un día y me dice, Levin, ¿qué vas a hacer estos días? ¿Qué estás ocupado? Bueno, ahorita, ¿qué hay de nuevo por ahí? Bueno, resulta que voy a Trujillo a buscar a Barquisimeto, a buscar un evangelista para llevarla a Trujillo, que ella va a hacer una campaña por allá y después regresar. ¿Tú no me quieres acompañar? Y lo eso como para qué. Bueno, primero porque coño es una mujer y no quiero andar con esa mujer, tú sabes, solo en el carro y la broma. Y segundo porque bueno, porque vaya conmigo. Y bueno, está bien, yo voy, pues vamos. Fuimos, nos quedamos un primo, un familiar del Barquisimeto. Después cuando se íbamos siguiendo al siguiente día para Trujillo, fuimos a buscar a este evangelista, la buscamos, la llevamos allá, una broma, cerro, no me acuerdo ni como que el Cambur, como que se llama una broma Trujillo por allá, una broma que hace frío, pero frío. Pues generalmente Trujillo hace calor, allá hace frío, una montaña, y por allá nos fuimos. Y ella íbamos hablando y ella empezó hora de que salimos, como una media hora, más o menos una hora, y esa hora y hora, y yo le veía así, bueno, ¿y cuándo estaba para orar? Y orando y reprendiendo al diablo y haciendo batalla espiritual y no sé qué broma y tal. Cuando estamos entrando y empezamos a subir la broma en la montaña hacia el sector donde íbamos allá en Trujillo, ella empieza a orar otra vez. Y yo, bueno, esta es media hora más de oración. Cuando vamos entrando al pueblo como tal, y ella empieza a decir, Padre, ahora revélame a través de tu Espíritu Santo lo que hay en este lugar. Y vamos caminando. Y ella le dice, anda un poquito más suave, poco a poco. Y íbamos en el carro. Y yo iba así como que ya casi como medio asustado, viendo se me fue el nombre, ahorita me acuerdo cómo es que se llama el nombre. Viendo a la persona que fui con él. Y ella iba sentada atrás. Me acuerdo, íbamos en una camioneta ranchera. Y yo me pongo viendo así a él. Y yo le digo a él como que, bueno, o sea, ¿qué pasó aquí? Íbamos rodando. Y ella ve poco a poco, dice. Y empieza a decir, aquí mataron a alguien. Íbamos rodando poco a poco. Aquí de este lado violaron a alguien. Aquí así. Y empezó a decir un pocotón de cosas que habían sucedido. Y yo empecé a verlo así. Y yo dije, bueno, la cosa se está poniendo como divertida, ¿no? Llegamos al lugar, me dice, vamos a donde nos van a recibir. Es una casa rural, preguntamos, llegamos al lugar, la casa. Cuando llegamos, bienvenido, no sé qué broma, pasa por aquí, y un cafecito, y la comida, una broma. Me dice, no. Ella dice, ante de todo vamos a orar primero. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué no vamos a orar? Y yo recuerdo, mano, con estos ojos que se han de ir al cielo. Empezaron a orar y yo estaba los ojos abiertos, tranquilo, no hay problema. Y de repente ella empieza a reprender. Y escúchame, cuando ella empieza a reprender, yo empiezo a ver la broma porque la cosa se empieza a poner como un poquito medio caliente. ¡No, ahora! ¡No se cobraba! ¡Tal! ¡Fuera! Y entonces empiezo a abrir los ojos para ver cómo van las cosas. Y cuando abro los ojos, man, escúchame, un demonio que había de esa persona se fue de unos niños que están jugando. Y ella dice, yo vi la broma que dice que ¡uf! Y yo me quedo así con los ojos y ella dice, acaba de salir aquí y se me toman de los niños. ¡Fuera ahora! En el nombre de Jesús, cierren los ojos, niños, para que no se metan los demonios. Y sigo orando. Ahí yo cerré los ojos. Ahí yo dije, me voy a quedar así mejor, tranquilito, con los ojos cerrados y tal, qué sé yo. La Biblia habla sobre eso, que los ojos son las ventanas del alma. De hecho, generalmente uno conoce a la persona a través de sus ojos, a través de la manera como mira. Pero escúcheme esto. Muchas veces usted y yo tenemos que orar con los ojos abiertos. De hecho, hay momentos donde tenemos que orar y vigilar. ¿Aló? Escúchame esto. Algunos oran con los ojos cerrados, está bien, no hay problema. Algunos inclinan su cabeza, se arrodillan. Bueno, excelente, porque es una manera de mostrar que a quien les estamos pidiendo
Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Claro que sí, está bien. Pero la mayoría de la gente son temerosos a pedirle a Dios. Y escúchame lo que le voy a decir de verdad. Uy, es que se le van a explotar unas cuantas cotufas. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué digo que tienen temor en pedirle a Dios? Porque son personas que constantemente están pidiendo. ¿Qué significa eso? Que ellos temen, dudan o no creen que la primera vez que le pidieron, Dios atendió su llamado. Entonces constantemente sigue pidiendo. No estoy hablando de la oración, escúchame, perseverante, no. Estoy hablando de otra cosa. Tenemos que seguir orando por nuestro milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro que sí. Pero yo soy de los que creo que la primera vez que oramos al Señor, el Señor nos escuchó y ya envió su respuesta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo que tenemos que seguir orando, dándole gracias, gloria, adoración y Él por el milagro recibido, aún antes de recibirlo. Eso es la perseverancia en la oración de lo que pedimos. Gracias, Señor, porque ya tú hiciste esto. Gracias, Señor, porque ya tú lo lograste. Gracias, Señor, porque es una realidad. Gracias, Señor, yo te adoro, te glorifico, porque yo te lo pedí ya una vez. No tengo que pedírtelo constantemente, todo el tiempo. Aló. Esa es la oración ferviente. Pero usted y yo no podemos tener temor en pedirle las cosas para que Dios supla nuestras necesidades. Y sabe, tristemente otros lo hacen con ligereza o con poca reflexión o no le importa. Bueno, Señor, si quiere, ahí está pues. Pero usted y yo debemos acudir a Él con reverencia, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Pero también podemos acudir con Él con plena confianza, porque Él es nuestro amigo y Él es nuestro consejero. Amén. Podemos acercarnos confiadamente. ¿Usted se acuerda aquella oportunidad cuando fue a hablar, por ejemplo, con aquella persona que estaba enamorando, con la que se casó? Y a lo mejor se le acercó no con esa confianza, ni con, ay, ¿para qué tal? Sino con ese temor, que bueno, yo me la acerco un poquito para decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y empezamos a hacerles preguntas coherentes, inteligentes y sabias. Oye, ¿tú comes a veces o no? Pero cuando nos acercamos confiadamente o cuando fuimos a hablar con ese jefe, para que nos aumentaran el sueldo, o qué sé yo, en el trabajo, X, o con ese profesor o algo, que tú sentías ese temor en tu corazón antes de ir a hablar, y ya estaba con ese nervio, con ese... Hay personas que a veces se sienten así para hablar con Dios. No hay confianza. Pero escúchame, entendamos a esto. Tenemos un sumo sacerdote omnipotente, poderoso, misericordioso, y nos podemos acercar confiadamente a Él. Hacemos creer que no todos tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque Satanás es astuto para decir, no, ahora no me digas que tú vas a acercarte ahí con tu cara bien lavada como que no pasó nada. Después que pecaste, después lo que hiciste, ahora te vas a acercar así con tu cara bien lavada. Ay, aquí estoy yo, Señor, si eres hipócrita. Porque Satanás es astuto para trabajar de esa manera. Primero trata de seducirnos para hacernos pecar. Y después que pecamos nos dice, no digas que tú vas a ir para la iglesia ahora que con tu cara bien lavada como que no hiciste nada. Hipócrita. Eres un pecador, una pecadora. ¿Para dónde vas a ir? Aló. Satanás es astuto para convencernos que no nos podemos acercar confiadamente al Señor. Nos hace creer que no tenemos acceso a esto. No tenemos acceso al trono de la gracia. No tenemos acceso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿tú sabes dónde nos dice que sí nos podemos acercar? Nos podemos acercar a la mamá de Jesús.
No, eso sí te puedes sacar tranquilo. O a uno de sus discípulos, no, sí, acércate tranquilo a él, no hay problema. Pero a Jesús no. Aló. Por eso la estrategia de Satanás, no, pídele a María, que María te va a ayudar. Pídele a José, pídele a Tadeo, pídele a Felipe, pídele a cualquier, pero no le pidas a Jesús. No te puedes acercar a Jesús. Inclusive algunas veces el diablo quiere que pensemos que en Jesús como en alguien que no puede ayudarnos, o como alguien que se siente en su trono en el cielo y no tiene tiempo para atendernos, o como alguien que él, como él sabe lo que yo hice, él conoce mi pecado, escúcheme, no me va a atender, no me va a amar, o no va a querer lo mejor para mí. La palabra de Dios dice que ahora podemos acercarnos confiadamente a Él. Dice confiadamente, no con orgullo, no con arrogancia, no con presunción. Confiadamente significa que podemos venir constantemente, que podemos venir sin reserva, que podemos venir libremente, que podemos venir sin palabras elegantes o rebuscadas, que podemos venir con confianza y que debemos de venir con perseverancia, una y otra vez. Tenemos un acceso directo al Padre por medio de Jesús. Oído. Gracias a Dios que Él provee socorro en nuestros tiempos de necesidad. No hay petición demasiado pequeña o demasiado grande, porque Él quiere que por nada estemos afanosos, desesperados o angustiados. Pero en la actualidad, eso es algo normal o común. ¿Viste cómo está el precio de las divisas, del dólar? ¿Viste cómo está el precio de la comida? Cada vez que la pastora va para el supermercado me trae un cuento nuevo. No, todo está tan caro, todo está carísimo. Esto que costaba tanto ahora cuesta tanto. Ahora todo subió, ahora la plata nos cansa, cada vez está más difícil. ¿Es así o no es así? Te tengo respuesta para eso. Vaya conmigo por favor a la Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Dice así. Por nada. ¿Por cuánto? Nei. Estéis afanosos, desesperados, angustiados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Dile a la persona que tiene cerca, dile, no te desesperes por la situación que estamos viviendo en el país, dile. Porque te tengo noticia. Dile, se va a poner peor. Ay, pastor, yo estaba esperando una palabra que me dijera, ahora no te preocupes, que tú te vas a ganar la lotería sin jugarlo, aleluya. ¿Cuánto los crees? Y vas a tener... La cosa se va a poner peor. ¿En serio, pastor? ¿Más que... Sí. Sí. Se va a poner peor. Pero la palabra de Dios nos dice que no nos podemos afanar, desesperar o angustiar por eso que estamos viviendo, sino que tenemos que clamar al Padre, escúchame, para pedirle con oración, con ruego y con acción de gracia. Lo he dicho en varias ocasiones, 3 elementos para pedirle al Padre, para decirle al Señor lo que necesitamos. Número 1, necesitamos orar. Rapidito te lo voy a decir. Número 2, necesitamos rogar. ¿Qué es rogar? ¿Qué es rogar? Humillarnos, suplicarnos, pero bueno, pero por favor, constantemente. En otra parte de la Biblia, el mismo Jesús dice, escúchame,
esta viuda que estaba ahí con el juez injusto y se le pegó como un chinche constantemente, tanto que el juez dice, mira, yo hago lo que me da la gana y a mí nadie le tengo que entregar cuenta, pero con el fastidio estamos a hacerle justicia. Constantemente. Y lo tercero, con acción de gracia. En otras palabras, dando todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor. Amén. Eso es acción de gracia. Así que la cosa se va a poner peor. Pero no sé tu Dios, pero el mío me suplirá todo lo que yo necesito conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El suyo también, entonces aplaude la gloria del Señor. ¡Aleluya! Así que lo primero, para que haya una reanimación espiritual en nuestras vidas, para que podamos reanimarnos en el espíritu, necesitamos orar. Lo segundo, necesitamos ser perseverantes. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 7, versículo 7. Te lo voy a leer en esta versión. Porque en estas palabras, como te lo expliqué hace un momento, contacta, respalda lo que te acabo de decir. Mateo 7:7, te lo leo en la versión NTV, dice así. Sigue pidiendo y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontrarás lo que busca. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Diga conmigo constancia. La versión Reina Valera dice, si busca, encuentra. Si toca, se te abrirá. Pero esa palabra en el texto original no dice si lo hace. En la palabra original dice si lo hace constantemente, si lo hace perseverando, si lo hace siempre. O sea, denota una acción, oído, no te lo pierdas, continua. No es una acción que hice hoy y ya. No, es una acción continua. Y por eso me gustó esta versión, porque dice ahí, sigue haciéndolo. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Sigue. Una acción continua, diga conmigo, acción continua. ¿Qué significa esto? Es algo que yo voy a hacer, pero lo sigo haciendo. Como decir perseverando. Perseverando. Ahora escúchame bien, préstame atención. Cuando somos exitosos, por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos. Jugador de fútbol, los famosos, los mejores. Uno de ellos, Cristiano Ronaldo. Sabeiro, no sé qué broma, una broma así se llama. El tipo pobre, el tipo cuando iba a la escuela o al entrenamiento cuando niño, una empleada de una venta de restaurante de comida rápida le regalaba hamburguesas o cualquier cosa. Escúchame, para él poder alimentar, limpiaba las calles, ayudaba y de broma para poderla mantenerse. Hoy, escúchame, con 40 años de edad, hoy es el deportista mejor pagado del mundo. Hoy. Ganándose más de 200 millones de dólares al año. O sea, el tipito se gana más de $500,000 diario. ¿Me estás escuchando? Diario, todos los días. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a ese nivel? La perseverancia. Muchos de sus compañeros jugadores de fútbol, dice, el entrenamiento, por decirte algo, era a las 7 de la mañana y Ronaldo estaba desde las 6 ahí echándole pichón. El entrenamiento salíamos a las 11 y él se quedaba hasta las 12 o hasta la 1. Perseverando. Y tal vez él no tenía las habilidades innatas como pudo haber tenido otro, como por ejemplo Messi, como por ejemplo Pelé, como Maradona, cualquier otro. Pero el tipo se fajó, el tipo se esforzó y el tipo perseveró hasta lo que es hoy. Oído, después de 40 años sigue jugando, escúchame, los 90 minutos de fútbol y más en un partido normalito.
Aló, 40 años, papá. Y este año está catalogado para el premio FUCA, creo que se llama, que es el mejor gol del año, algo así. Porque el tipo con 40 años fuera del área pegó en un rebote del balón, lo pegó ¡pum! Y lo metió en todo el ángulo de la arquería. Y fue gol. Aló. 40 años. Y según él quiere llegar a los 1000 goles. Ya lleva 930 y dele. Aló. El tipo que ha roto, yo creo que todos los récords. Perseverancia. 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 Ey. Para que usted y yo podamos reanimarnos espiritualmente, necesitamos perseverar en el Señor. Perseverar en la oración. Perseverar en la búsqueda. Perseverar. Escúchame. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios. No faltan las personas que se rinden después de algunos esfuerzos y concluyen que Dios no puede ser hallado. No, yo estuve orando, yo me metí 3 días de ayuno, 7 días de ayuno, 40 días de ayuno, pero no pasó nada, no hubo respuesta, no hubo, yo para qué voy a seguir orando, para allá, me voy a quedar tranquilo, hey, persevera. Llegar a conocer a Dios demanda decisión, perseverancia, y Jesús asegura que nuestros esfuerzos serán premiados. Él dice, si tú sigues buscando, tú vas a encontrar. Si tú sigues tocando la puerta, esa puerta se va a abrir. Si tú sigues clamando, escúchame, el milagro va a ocurrir. Pero necesitamos perseverar. Escúchame, hermano. Sí, Dios responde nuestras oraciones. ¿Me está escuchando? A veces como nos gusta, a veces como no nos gusta, y a veces ni fu ni fa. Nos da igual. Pero el problema es que Dios nos responde en la manera o de la forma que usted y yo queremos. Y no se trata de que recibamos la respuesta innata, perseverante, directa a nuestras vidas, sino que Dios actúa según su propósito, según su plan. Pero entonces, ¿qué pasa con el requisito de que sigan, instan, no te rindan? ¿Acaso el Señor no escuchó la primera vez cuando le pedimos? Como se lo dije ahora. La primera vez que oramos por algo, ¿será que el Señor no nos escuchó? ¿Estaba ocupado? ¿Tenía la línea ocupada? El mensaje no le llegó. Que no había internet en el cielo. ¿Será que el Señor no escuchó la primera vez? Mira, entendamos esto. La oración persistente devuelve la vida a nuestra circunstancia y nos reaviva en la comunión con nuestro Dios. O sea, cuando usted y yo oramos constantemente, eso nos ayuda a fortalecernos a nosotros. No porque no creamos que Dios no nos escuchó la primera vez o que no hay respuesta de parte de Dios, no, sino que la oración es el vínculo perfecto, así como yo expliqué entre la mamá y la criatura con el cordón umbilical. Estamos conectados a nuestro Padre a través del Espíritu Santo. Ese es el cordón umbilical que tenemos con el Padre, por medio de Jesús. Escúcheme esto. No nos rindamos de nuestro afán por encontrarnos con el milagro que viene de Dios. El problema es que muchas personas oran y más nunca ni siquiera agradecen, más nunca ni siquiera celebran, más nunca ni siquiera le dicen al Señor gracias por el milagro, gracias porque tú me escuchaste, gracias porque mi milagro viene de camino, gracias porque la respuesta es una realidad, gracias porque aun cuando, como dice la Biblia, aun cuando no veo ni viento ni lluvia, nuestros estanques estarán llenos. ¿Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana? Dale un fuerte aplauso al Señor y dile, yo creo en mi milagro. Viene de camino. Así que no te rindas. Sé perseverante. Sigamos pidiendo. Mira, ¿sabe cuál es nuestro problema? O uno de tantos.
Porque sí es verdad que tenemos un cuantos rollos, yo. Que generalmente nuestra petición se basa en lo material. ¿Verdad que sí? Señor, dame la casa, Señor, dame el carro, Señor, dame la camioneta, Señor, dame la mujer, Señor, dame los hijos, Señor, dame, pero todo lo material. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tu oración se basó en pedir sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración se basó en pedir más conocimiento de su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por discernimiento espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que oraste y dijiste, Señor, úsame? Hoy yo clamo a ti para que me uses. Úsame con unción, úsame con poder, úsame con tu gloria. Úsame, Señor, yo quiero ser instrumento de tu mano. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así de esa manera? Pero ¿verdad que pasamos nuestra oración pidiendo plata, pidiendo carro, casa, negocio o cualquier otra cosa, salud o cualquier otra cosa? O sea, todo lo que se inclina a la parte material, física o natural. Pero nos alejamos o nos olvidamos de lo espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que pediste más amor? O paciencia o paz. Pero ¿sabes por qué a veces pedimos paz? Por la angustia en lo corporal o en lo humano que estamos. No se trata por lo espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos para que el Señor salvara a alguien? Para que Dios tocara el corazón de alguien. Mira, hay algo que usted y yo tenemos que hacer constantemente y es que tenemos que orar por nuestra familia, principalmente por nuestro cónyuge y nuestros hijos. Y aquellos hijos que no le sirven al Señor, clamar al Señor para que vengan a sus pies antes que sea demasiado tarde. ¿Me está escuchando? Porque usted y yo somos responsables. Argumentos yo los conozco mucho y al Señor lo conoce todo. Estructura, fortaleza, yo conozco un pocotón. Pero sigamos constantemente orando, clamando, pidiendo, diciéndole al Señor, Señor, toca la vida de nuestros hijos, toca la vida de nuestro cónyuge, toca la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos, de cada familiar, Señor, que ellos vengan a tus pies. Señor, toca sus corazones. Clamemos por la salvación de nuestra familia. Pida por eso, pida por la conversión de ellos, pida por la conversión de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de estudio. Pidas a Dios por ello. Señor, tócales. Señor, si me puedes usar a mí como instrumento en tus manos para bendición y edificación de ellos, hazlo, Señor. Si no, utiliza a otra persona. Pero escúchame, no te rindas en lo espiritual. No pidas solamente plata. Pide que el Señor te use. No bases tu oración solamente en pedir lo material, pide lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo no sé, pero el mismo Jesús dice que si lo buscamos lo vamos a hallar. Si lo pedimos lo vamos a recibir. Así que levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, Padre eterno, hoy te pido por medio de tu Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo que me uses con unción, con poder y con gloria. En el nombre de Jesucristo. Si usted lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Ey! Eso va a venir a su tiempo. ¿Usted lo cree? Y las bendiciones materiales también. Claro, porque cuando Dios bendice completo. ¿Qué tenemos que hacer para reanimarnos espiritualmente? Primero, oración. Segundo, perseverante. Tercero, nunca desistir de lo correcto. Esto cambia un poquito la perseverancia. Ya se lo voy a explicar, no te preocupes. No desistas de lo correcto. No desista de lo correcto. La perseverancia es seguir haciéndolo constantemente.
El no desistir de lo correcto es procurar, trabajar y luchar por hacer lo correcto. Son dos cosas distintas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Te lo voy a leer en esta versión NTV. Dice así. Nunca dejes de orar. Nunca. El detalle de nuestra oración es que como la mayoría de nuestra oración se la pasa en pedir, pero no oramos para agradecer, no oramos para adorar, no oramos simplemente para exaltar al Señor, no oramos inclusive para interceder por alguna situación, no oramos inclusive de repente para clamar por la sanidad a veces sí, a veces no, por la liberación. Generalmente nuestra oración se basa en pedir para nosotros y sobre todo lo material. Ahí Tesalonicenses 5:17 en la primera carta nos dice que nunca dejemos de orar. Necesitamos perseverar y procurar lo correcto. Por supuesto, no podemos pasar todo el tiempo de rodillas, porque usted y yo tenemos que trabajar, ¿verdad que sí? Tenemos que hacer cosas, tenemos que comer, tenemos que atender la casa, tenemos que hacer tantas cosas. Pero es posible asumir una actitud de oración constantemente. Y claro que es vital ese corto tiempo, ese espacio, ese momento cuando nos postramos delante de la presencia del Señor, cuando nos arrodillamos delante del Señor. Usted se está levantando a las 5 de la mañana, bueno, a las 4:30 más o menos, para las 5 de la mañana, los días miércoles, estar ese tiempo de oración. Se arrodilla, aunque sea un rato, ese tiempo de oración, clamando, humillado delante del Señor. Claro que sí. ¿Cuántos lo están haciendo de verdad? Dios va a empezar a hacer milagros en este tiempo. ¿Me está escuchando? Ahora escúcheme. Aun cuando no podemos pasar todo el día de rodillas, porque tenemos cosas que hacer, sí podemos pasar todo el tiempo en una actitud de oración. A veces creemos, algunos religiosos dicen, no, disculpe, necesito orar al Señor. Se apartan a un lado, se arrodillan, ponen la broma. Está bien eso, ¿sí? Pero yo puedo orar manejando. O yo puedo orar estando en el autobús. O yo puedo orar cocinando. O yo puedo orarlo haciendo lo que sea. Yo puedo tener una actitud conectada con el Señor a través de la oración. Porque la oración es una conversación con el Padre. Así de simple. Hay momentos donde tengo esa intimidad con el Padre, sí. Ese momento de a solas, arrodillado, postrado, ahí, en la intimidad, sí. Pero en hablar, podemos hablar constantemente, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Verdad que sí? Así que usted y yo podemos tener una constante oración. Mira, yo inclusive hasta estoy haciendo trabajos y estoy conectado con el Señor. Estoy haciendo trabajo de mecánica, estoy reparando algo aquí en la casa. Bueno, Señor, Padre, oye, Padre, papá, mira, hay que hacer, oye, Señor, mira, estoy pensando hacer esto. Señor, que me dirígeme. Y estoy haciendo el trabajo y estoy orando, conectado con el Señor. Manejando, estoy aprovechando por ahí. Gracias a Dios tenemos aire acondicionado en uno de los carros, el otro no. Entonces subo los vidrios, una musiquita suave o a veces sin música o lo que sea, llorando, conectado. A veces, en estos días que fui en moto para la Victoria, iba ahí en moto con la bulla, los camiones. Yo decía a la patrona estos días que nos fuimos a Maracay en moto y decía, oye, en moto la vida es más sabrosa, ¿verdad que sí? Claro que sí, ¿no? Pero oye, al moto le cae toda broma a uno, ¿vale? Cae piedra, le cae broma, le cae... Estos días que fui en moto a la Victoria, me dice, para mí que alguien estornudó por ahí, te cayó toda esa broma a ti, y te dio malestar, es posible. Le cae todo a uno. Y si llueve, bueno, también es trágico. Pero escúcheme, el asunto es, que en moto la vida es más sabrosa. ¿Es que sí? De hecho, estadísticamente se ha comprobado
que andar por lo menos entre 20 y 30 minutos en moto diario te quita el estrés, la fatiga, la ansiedad y un pocotón de cosas. Así que cómprese una moto y vaya en moto. Escúchame esto. Claro que tenemos que entender y saber que podemos conectarnos con el Señor todo el tiempo. Una actitud de oración constantemente. Escúchame esto. Esta actitud se construye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, entendiendo usted y yo que necesitamos a nuestro Padre, tomando en cuenta que Él está con nosotros y con la determinación de obedecerle en todo. ¿Cuánto le van a obedecer en todo al Señor? Diga conmigo, yo le obedezco al Padre. Luego hallaremos que es natural orar con frecuencia, espontáneamente, haciendo oraciones cortas en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier oportunidad, en cualquier lado. Una actitud de oración no debe sustituir el tiempo dedicado a oración en sí, sino que debería ser una consecuencia del mismo. Escúchame, la oración nos ayuda a lidiar con las presiones de la vida. La oración nos conecta con el Padre. La oración nos fortalece. Inclusive, ya hay estudios, escúchame, científicos, que el cerebro humano, el corazón y el cuerpo en general entra en un tiempo de relajación y restauración a través de la oración. Ya hay estudios sobre eso. Que cuando uno entra en ese tiempo de oración, mira, hermano, por eso uno a veces entra así en la oración, toca vivajo, pero cuando sale la oración sale. ¿Aló? Entra como gato y sale como león. Pero te voy a regalar una perlita el día de hoy. ¿Quieres recibir la perla? No solamente ores por tus necesidades. ¿Me está escuchando? Ora por la voluntad del Padre Celestial. O sea, no ores, Señor, necesito plata. Señor, no tengo que comer. Señor, trae comida. Señor, provee. Señor, haz un milagro. Señor, dame. Señor, dame. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, guíame. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí en estos tiempos? Señor, háblame. Señor, ministrame. Señor, guíame con tu Espíritu Santo a toda verdad. Que nuestra oración sea alineada con la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solamente por lo que necesitamos. La perseverancia, la diligencia en la oración es el medio para aprender a tener disciplina en la vida y a no desistir de la oración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reanimar nuestra vida espiritual? Primero, orar. Segundo, ser perseverante. Tercero, procurar hacer lo bueno, man. Trabajemos para hacer lo bueno. Luchemos para hacer lo correcto, lo que viene de Dios, porque hay muchas cosas que son incorrectas y lo seguimos haciendo. Aló. Cuarto. De esa manera resucitaremos de la muerte espiritual. Diga conmigo, electroshock. Dígale, electroshock. ¿Qué es electroshock? Electroshock tiene que ver con un choque eléctrico. ¿Alguna vez usted le pegó un corrientazo? Sí, bastante. Sobre todo los que conocemos, trabajamos en electricidad, como nos han pegado corriente, o trabajamos en la parte automotriz. Un cable de eso que esté medio chimbo y está soltando una corriente, no se acerque y ¡ping! Y este corrientazo. Y la de las casas, que son 110 voltios, pero son poco amperaje, no hay problema. Pero son 110 voltios. Pero la automotriz son 40.000 voltios, papá. Así que ese corrientazo es duro. No te mata, porque un poquito amperaje, pero el corrientazo, el trancazo es duro, yo.
Así que el electroshock tiene que ver con ese choque o impacto eléctrico. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 33. Porque hay unos cuantos que necesitan un electroshock. Juan 6, 33 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo electroshock. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios a recibir una palabra, estamos recibiendo electroshock. Por eso las palabras a veces nos confrontan. Por eso las palabras a veces nos incomodan. Por eso las palabras a veces inclusive hasta nos hacen sentir mal. ¿Sabes por qué? Porque nos estás electrocutando, Pedrito. No, escúchame. Porque recibimos electroshock espiritual. ¿Aló? Y quien recibe espiritual electroshock y está medio vivo, se siente porque ¡ay, yo pensé corrientazo! ¿Verdad que sí? Cuando uno está trabajando y ¡ay! Corrientazo. ¿Verdad que sí? Pero cuando estás casi muerto, medio muerto, o casi totalmente muerto, un electroshock es lo único que nos puede reanimar. Oído, cuando hablamos espiritualmente, a veces la palabra de Dios es lo único que nos puede confrontar para corregir las cosas. Y es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos da la vida espiritual. Sin la obra del Espíritu Santo ni siquiera podemos ver la necesidad de vida nueva. Porque por medio del Espíritu Santo es que usted y yo tenemos una nueva vida. Toda renovación espiritual empieza y acaba en Dios. Fuimos formados por Dios desde el vientre de nuestra madre, creados por Dios, y un día nos veremos cara a cara con ese Dios, con nuestro Señor. Algunos para la vida eterna y otros para la muerte eterna, pero todos le veremos a Él. ¿Me está escuchando? Toda renovación espiritual comienza y acaba en Dios. Él nos revela la verdad, vive en nosotros y luego nos capacita para responder esa verdad. Por eso usted y yo, escúchame, somos confrontados por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos el electroshock. Necesitamos ese choque eléctrico que nos reanime de la muerte espiritual. Esta bien podría ser la idea principal de todo el discurso de Jesús. Jesús andaba repartiendo corrientazo para todo el mundo, electroshock para todo el mundo. Despierta, reanímate, resucita espiritualmente. Continuamente los llama a ellos y a nosotros a poner nuestro corazón y nuestro enfoque en las realidades espirituales y no en las cosas materiales. De hecho, la Biblia habla sobre esto y nos dice, olvídate de las cosas materiales. Porque se pudre, se dañan, se oxidan, se ponen viejos, se salen canas, ponen barrigones, se les quita el pelo, pasa de todo. Enfócate en las cosas espirituales, que esas cosas son eternas. Siempre las vamos a tener. El Espíritu imparte vida al creyente. No es transmitida por el proceso de comer físicamente, sino por la búsqueda insaciable del Señor. Como un día como hoy, cuando estamos recibiendo este electroshock para reanimarnos espiritualmente. Escúchame esto. La oración tiene la capacidad y el poder de devolver la vida en circunstancias muertas. Así como lo hace el electroshock cuando un corazón deja de latir. No latió, no está latiendo el corazón, no está funcionando. ¿Qué le hace? Electroshock.
Hay unos cuantos que necesitan electroshock. ¿Aló? Podemos ser resucitados con un corazón nuevo, ferviente y apasionado por el Señor. Y podemos hacerlo cuando somos confrontados con la cruz, con nuestra falla, con nuestros pecados, con nuestras debilidades. Y seremos reanimados espiritualmente con sus armonías rítmicas, permitiendo que Dios tenga su dedo en nuestro pulso de vida. ¿Aló? Diga conmigo, electroshock. ¿Qué necesitamos para reanimarnos espiritualmente? Diga conmigo, oración. Diga conmigo, perseverante. Diga conmigo, tercero, hacer lo bueno. Diga, número 4, diga conmigo, electroshock. Y número 5, permaneciendo en Cristo. Esto es diferente a la perseverancia. Esto es diferente a la oración. Esto es diferente, escúcheme, inclusive electroshock. Vaya conmigo, por favor, Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así. Te lo leo en esta versión NTV. Dice Juan 15, 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Aleluya. Escúcheme esto. Muchos tratan de ser personas buenas. Y voy a decir algo que posiblemente a algunos cuantos le van a meter el dedo en la llaga. Y quieren ser personas buenas, escúcheme esto, dándole alimento a los necesitados. Pregunto, ¿eso es bueno o es malo hacerlo? Es bueno hacerlo, ¿verdad que sí? Pero te hago una pregunta, y discúlpeme que sea tan crudo, tan rudo y tan directo con esto. Pero ¿de qué nos vale a nosotros que una persona viva un día más con rumbo al infierno, pero comió porque le dimos alimento? ¿De qué nos vale eso? Usted y yo, nuestro principal trabajo no es darle comida a los pobres. Uy, esto va a sonar duro. Nuestro principal trabajo es que los pobres se salven. ¡Aló! Ay, no, es que yo quiero ser bueno, porque yo quiero dar comida. Está bien, está correcto, es bueno hacerlo, pero con la arepa que le da, con el alimento que le da, darle la palabra de salvación y de vida eterna, que es lo que ellos más necesitan. ¿Me estás escuchando? ¿Suena duro? Sí, pastor. ¿Es duro? Claro que es duro, por eso te lo estoy diciendo, para que recibas electrochoque espiritual. Mucha gente, no, yo quiero ser bueno, yo quiero alimentar a los pobres. Está bien que alimentemos a los pobres. Claro que sí. La Biblia dice que tenemos que hacer eso. Pero lo primero que dice es que tenemos que salvarlos. Es que tenemos que ser instrumento de Dios para que ellos reciban la vida eterna. Porque vuelvo y repito, de nada nos sirve darle un día más de vida a una persona que se va a ir directamente al infierno. Es preferible que esa persona se salve y se muera. Espero, digo, que no se muera. Ay, pastor, lo que usted está diciendo en las redes sociales, que ay, Dios mío, que... Escúchame, te estoy hablando espiritualmente. No te estoy hablando físico, te estoy hablando espiritualmente. Una persona puede vivir 100 años, pero si su rumbo eterno será el infierno, ¿de qué le valió vivir? No. Esto es duro y es difícil tragarlo, pero es necesario. Y en estos días escuchaba a alguien que me dice, ay, pastor, lo que pasa es que yo quiero hacer obras sociales, yo quiero ayudar a la gente necesitada, de broma, pero le está predicando, no, entonces ¿para qué le está dando comida? No entiendo. Si el principal trabajo es que se salven, no que se llenen el estómago. El llenar el estómago es una estrategia para sembrar la palabra de Dios.
No es el fin. El fin no es llenar el estómago. El fin es que se salven. ¿Está aquí conmigo? Ay, pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Porque es la verdad. Y tengo ejemplo un pocotón de eso. Jesús nunca se reunió la gente, vamos a comer, y después le predicaba. ¿Verdad que eso no hacía Jesús? Jesús le predicaba primero, vayan en recuérdate, pues mira, bueno, vamos a darle comida. Pero después que les predicó, aló, no, que no hay para comida, que no hay, bueno, hay un niñito aquí que tiene 5 panes, 2 pececitos, 2 pescados, y, bueno, vamos a orar, Pero después que predicó, no antes. Seamos instrumentos de Dios para que la gente se salve. Amén. Seamos instrumentos de Dios para que la gente se salve. Amén. Seamos instrumentos de Dios para que la gente se salve. Amén. Llevemos un plato de comida, claro que sí. Bendigamos a alguien, claro que sí. Claro que sí. Ayudemos en el alimento a alguien, claro que sí, no hay problema. Pero primero prediquémosle la palabra de Dios. Primero procuremos para que se salven. Voy a decir algo más duro todavía, porque te puedes ir con el estómago lleno para el infierno. Amén o yayay. Es duro, es difícil tragar por aquí. Y usted no tiene idea cuántas veces le dije al Señor, ¿en serio? ¿Quiere que yo diga eso? Estamos recibiendo el electrochoque espiritual. Jesús dice que la única manera de llevar una vida buena de verdad es permaneciendo en Él. Como un pámpano unido a la vid, separado de Cristo, nuestros esfuerzos no llevan fruto. Y yo he visto gente que quiere hacer lo bueno. Oído. Pero hay cosas que humanamente pueden ser buenas, pero espiritualmente no son correctas. ¿Me está escuchando? El ejemplo otra vez del alimento. ¿Es bueno llevarle alimento a la gente necesitada? Claro que es bueno. Pero espiritualmente no es correcto dar alimento sin la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Ay, pastor, usted es un interesado. Solamente la comida a quien recibió la palabra. Es que ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Jesús lo hizo así. Jesús nunca le dio comida primero a alguien y después le predicó. No, primero le predicó y después le dio comida. Búsquelo en la Biblia. Búsquelo. Aló. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, estamos siendo electrocutados. Electrocutado. Te hago una pregunta. Que deberíamos hacernos una pregunta todos nosotros. ¿De verdad estamos recibiendo el alimento y la vida que Cristo nos ofrece, que es la vida? O sea, ¿estamos recibiendo el alimento correcto que necesitamos? Si no es así, si no recibimos no solamente lo bueno, sino lo correcto, nos estamos perdiendo lo extraordinario que el Señor tiene para nosotros. Bueno, pastor, yo pienso que es bueno que oremos, pero es que yo oro de mi manera, yo oro en mi tiempo, yo oro, o sea, oramos como iglesia. Escúchame esto. Solo la iglesia existe cuando estamos unidos. ¿Me está escuchando? Le voy a poner un ejemplo. La estructura de estas paredes que tenemos aquí. Eso que usted tiene alrededor se llama pared. Eso que está pintado de blanco se llama pared. Pero usted saca un bloque y un bloque solo no es pared. Un bloque solo es bloque. Pero un bloque unido con varios bloques, así como esto, se llama pared.
Pero si tú sacas un bloque y lo pones a un lado, tú no le dices al bloque pared. Mira, pared. Mira, agárrame la pared y échamela para allá. No, tú le dices bloque porque es uno. Porque son dos, son tres. Pero cuando es un completo, hay muchos bloques, entonces sí se llama pared. Igualmente es la iglesia. Cuando estamos solos, no somos iglesia. Somos individuos, somos personas. Somos iglesia cuando estamos ahorita así como eso. De hecho, la palabra iglesia viene de la palabra eclesía. Y esa palabra en original tiene que ver con la reunión de personas. Cuando estamos juntos. Hoy somos iglesia. Ahorita al salir de aquí, cada quien por su lado. Seguimos permaneciendo siendo iglesia. Comunidad cristiana cuadrangular Valencia 2. Sí. Pero solo nos vinculamos como una verdadera iglesia cuando nos unimos. Por eso el Señor no quiere que vengas a la iglesia. El Señor de la noche. Satanás el diablo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos anima y siempre nos dice a través de su palabra, no dejes de congregarte como algunos lo tienen ya como costumbre. Ya me da igual. Jesús estableció desde el principio que necesitamos permanecer en Él, porque Él nos conectó con el principio, permanecerle fieles a su palabra. Vaya conmigo, Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, por favor. Juan 14, 23 y 24. Dice así, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendré a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Si usted y yo realmente amamos a Dios, guardamos su palabra. Si usted y yo guardamos su palabra, realmente amamos al Señor. Permanecer en Jesús significa permanecer en su palabra, en hacer su obra, en cumplir su propósito. Y tristemente algunas personas hoy dicen que alaban, que glorifican, que exaltan al Señor. Si yo permanezco en el Señor, aleluya, pero están haciendo cosas equivocadas o están en el lugar equivocado. ¿Me está escuchando? Lo más importante para nosotros debería ser las palabras del Señor. Si permanecemos en Jesús, tenemos que vivir sus palabras y tener sus palabras y vivir como un verdadero discípulo de Jesús, obedeciéndole a Él. La enseñanza de Cristo es lo más importante y no es poca cosa pasar por alto el interés y la pasión de promover sus palabras. Necesitamos de la palabra del Señor para poder recibir el electrochoque que necesitamos. Póngase de pie, por favor. Escúcheme esto. La conexión correcta debe ser en mantenernos en obediencia a la palabra del Señor. Diga conmigo obediencia. No, dígalo otra vez, obediencia. Dígalo de nuevo, obediencia. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tienes que obedecer. ¿Por qué no obedecemos entonces? Permanecer en Cristo es permitir que sus palabras permanezcan en Él, en cada uno de nosotros. Perdón, que la palabra de Él permanezca en cada uno de nosotros. Esto significa una aceptación consciente de las autoridades de su palabra y del contacto constante con Él en oración. Jesús usó este método RCP para devolver la vida a una persona o una situación que estaba muerta, físico o espiritualmente hablando. Tócate el pulso espiritual. Bueno, el pulso físico yo sé que es así. Se toca aquí, ahí en la muñeca, en la parte de abajo de la muñeca ahí. Y se toca el pulso. O aquí, o los latidos del corazón se sienten. Algunos ni pulso, no se siente el pulso, usted está muerto ya. No se siente el pulso. Está mortudo. Ahora,
tócate el pulso espiritual ahora. Bueno, pastor, ¿y cómo me toca el pulso espiritual? ¿Estás vivo espiritualmente hablando? ¿O estás espiritualmente casi muerto, muerta? Y necesitas un RCP de emergencia. Necesitas una atención de emergencia. ¿Hay respiración espiritual en ti? ¿Sabes? Lo he dicho en varias ocasiones también. Empezamos a dejar de congregarnos. Estamos empezando a morir espiritualmente. Dejamos de leer la Biblia. Seguimos muriendo espiritualmente. Y cuando dejamos de orar, ya estamos listos. Ya no terminamos de morir espiritualmente. Pidamos al Espíritu Santo que nos infunda vida y que tengamos unos buenos latidos y respiración espiritual en este tiempo. Porque escúchame, en estos tiempos es cuando mucho más necesitamos a Dios. Las cosas se están poniendo difíciles. Pero el Señor es nuestro ayudador. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Señor, ayúdanos. Hoy necesitamos de ti, papá. Hoy necesitamos recibir ese RCP, ese electroshock que necesitamos para despertar, para ser reanimados espiritualmente, apasionados por ti, Señor. Señor, devuélvenos la pasión para servirte, para estar en la oración a las 5 de la mañana, los días miércoles. Señor, para estar el tiempo de ayuno, los días domingos. Señor, para estar este tiempo de tu búsqueda, Señor, constantemente. Señor, para poner nuestra casa para ganar almas para tu reino a través de la célula. Señor, ayúdanos a reanimar, Señor, nuestra casa de paz. Ayúdanos, Señor, a reanimar ese tiempo de comunión, de altar familiar, Señor. Reanímanos. Escúchame esto, iglesia. Satanás ha querido matarte espiritualmente y por eso ni siquiera el altar familiar lo estás haciendo. Hoy el Señor te dice, vuelve al altar familiar. No importa si estás solo o estás sola haciéndolo tú. Vuelve a hacerlo. Vuelve a hacer el proceso, el procedimiento. Vuelve a hacerlo correctamente. Vuelve a tener ese tiempo de alabanza, oración. No importa si estás solo o estás con tu cónyuge, con tus hijos, con quien sea. No importa. No importa, pero hazlo. Vuelve ese tiempo de la palabra. Vuelve ese tiempo la meditación en la palabra, de la enseñanza de la palabra. Vuelve ese tiempo de ofrendar como familia. Vuelve ese tiempo. Reanima lo espiritual en tu casa. Vuelve a poner tu casa como un instrumento para ganar almas a través de las células, de las casas de paz. Vuelve a ser un instrumento para hablarle a la gente acerca de Cristo. Vuelve. Y escúchame lo que te voy a decir, iglesia. Dios va a hacer el milagro en tu vida. Porque la palabra de Dios dice que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, todo lo que le pidamos al Padre, Él lo hará. ¿Usted lo cree, iglesia? Da el mayor de los aplausos en esta mañana. Fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores, señores. ¡Aleluya!